acá un poco deslumbrado. Los 7 reflectores que apuntan para este lado me tienen muy incómodo. Pero he experimentado una cosa interesante. Cuando ¿me escuchan? ¿Sí? Cuando nos sentamos acá, la platea era toda oscura. Yo no veía prácticamente nada. Ahora, después de todo este rato, empiezo a ver los rostros, ¿no? Como si tuvieran una nueva claridad. No sé a qué se debe ese fenómeno, ¿no? Pero de todos modos, yo hace muchos años que vengo protestando por estas puestas en escena donde los que hablan están siempre más arriba. Acá estamos muy arriba, ¿no? Me gustaría estar más cerca y con una luz que fuese un poco más pareja, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones de la cultura, ¿no? Bueno, yo lo que voy a tratar de hacer es tomar 2 o 3 cosas nada más, porque en realidad yo me preguntaba qué implicaba esta simposio, se llama simposio, del analista, su institución, quiénes eran los que convocaban, a los cuales agradezco por la invitación. Así que lo que hice fue ver con qué contaba. Uno de estos materiales fue la presentación que me mandaron por correo electrónico, era una especie de directo, y un texto de Fernández Sabater sobre lo que se llama el Tikkun, una cosa bastante extraña, ¿no? Es una revista que apareció en los años fines del siglo pasado, principios de este. Que me parece que plantea algunas cosas interesantes. O sea, que me voy a referir sobre todo a lo que he podido pensar en función de esto, que supongo que tiene que ver con el grupo que convoca y con lo que les interesa, ¿no? En primer lugar, lo de el analista, su institución, se me ocurrió que puede leerse de 2 maneras. Una sería el analista y la institución, o sea, la institución a la que pertenece, ¿no? Sube en el sentido de lo que posee, o lo que integra. Y el otro sentido podría ser, bueno, el analista y el proceso de su institución, o sea, de instituirse como lugar social en una comunidad determinada, ¿no? Creo que las dos cuestiones son interesantes para pensar. La primera, en el sentido de que alude a algo que contiene y a la reflexión sobre eso que lo contiene. La segunda sería el proceso de construirse como institución en el proceso de la histórico. O sea, eso sería un interrogante a plantear. Y después, bueno, hablan de que se sitúe en un lugar crítico, como intelectuales, cuestionando, hablaban de la pregunta sobre el sufrimiento, que me parece que es interesante en el sentido de que, de alguna manera, la práctica de los psicólogos, de los psicoanalistas y otros, tiene que ver con esto de que hay gente que acude a ellos en función de que la aqueja algún tipo de sufrimiento, ¿no? La del deseo, que plantea una cuestión mucho más abierta. Después dice la otra escena. Esto me parece que
es interesante porque si se habla de otra escena, se habla dentro de un discurso que sería precisamente el discurso psicoanalítico, ¿no? Y es algo que, bueno, desde mi perspectiva sería una cuestión que se podría discutir bastante, ¿no? Y después dicen, preguntamos, frenético buscando, y si algo nos representa, una pregunta que no enunciamos. Y una pregunta sobre lo que se enlaza, ¿no? Esto de frenético buscando me parece interesante, porque en realidad precisamente lo que se busca generalmente es lo que se llamaría la verdad, algún tipo de verdad. Lo que me parece que precisamente la verdad puede aparecer en esta idea de la búsqueda frenética, ¿no? Bien, esas serían algunos de los disparadores que los chicos han planteado y que abren las sucesivas preguntas, ¿no? Que acá están siendo respondidas desde distintas perspectivas. Esta mañana escuché algo sobre los expositores que se hablan dentro del psicoanálisis, otra lo que podríamos llamar cercano al esquizoanálisis, planteo del Guattari. Y acá nos encontramos tres, de los cuales ahora son la mayoría dos que estamos más bien por fuera del psicoanálisis, y alguien que hizo una exposición muy medulosa desde el interior del psicoanálisis. Y esto me llevó a pensar un poco el texto que me mandaron. La verdad que no sé bien por qué me lo mandaron, si era importante pensar el texto como elemento de análisis. La cuestión que me mandaron, estuve leyendo así rápido. Y en este texto el autor plantea la problemática de la crisis de la presencia en el mundo actual, ¿no? Me parece que es una de las cosas interesantes. Después, en el desarrollo del texto, va a agregar que de lo que se trataría es de la crisis de la presencia soberana. Esto está dicho en un lenguaje que por ahí es más complicado que otros planteos, porque me hizo pensar en realidad en la crisis de lo que Guattari llaman el pensamiento de lo uno, ¿no? O sea, ¿qué es esta presencia soberana? Y la presencia de Dios, la presencia del jefe político absoluto, la presencia del Padre como otra escala dentro de estos absolutos posibles. Efectivamente, creo que en el mundo actual hay una crisis de esa presencia. Y esto, bueno, lleva precisamente al hecho de cómo nos situamos para poder pensar, digamos, vivir, pensar esa crisis, ¿no? Y el autor después dice que algo interesante también, que el problema es desde dónde uno mira, ¿no? Que si uno no encuentra un lugar desde el cual mirar, en realidad no ve. Esto creo que es interesante porque es algo que es importante de hacer, ¿no? Desde qué lugar me posiciono, dónde estoy, encontré mi lugar, ¿no? Esto después me parece que tiene también relación con otros temas que va a tratar más adelante, sobre todo el de la magia, ¿no? Pero bueno, en este proceso de esta crisis, que ya lleva bastante tiempo,
dice, bueno, se han dado una serie de fenómenos y procesos sociales que tienen que ver con la crisis de que esta presencia soberana ha llevado fundamentalmente a nivel de la política, que es lo más evidente. Porque una crisis que también se puede mostrar en el pensamiento filosófico, en las ciencias sociales, humanas, pero donde se acude más en el campo de la política. ¿Y qué es lo que habría dado lugar al, digamos así, al surgimiento, en algunos casos al auge de lo que se llamarían los movimientos sociales, ¿no? Que serían aquellos grupos que comienzan a tener una presencia a nivel social para luchar, reivindicar fundamentalmente desde posiciones existenciales que los llevan a plantearse positivamente para reivindicar sus derechos. Y en este sentido los movimientos sociales precisamente implican una crítica a esa presencia soberana. De hecho, han estado produciendo cambios a nivel social, cultural y político que implicaron este retroceso de esa presencia soberana y de lo que era la verdad de esa presencia en cuestiones que hoy día ya están en algunos casos establecidas como leyes, por ejemplo, el surgimiento de las problemáticas de género, de las diferencias sexuales, etcétera, y todo lo que se refiere a la asunción de identidades de género diferente, al matrimonio, por ejemplo, de gays y homosexuales, etcétera. Esto implica esta presencia otra que se coloca frente a esta presencia soberana y le dice que no. Cree que vive, que siente y que quiere otras cosas del mundo. Porque en realidad esta presencia soberana no es ese lugar de lo uno absoluto, o que tiende a ser absoluto, de Dios, del rey, del jefe político, de la democracia, más o menos, y el padre, etc. Es el sujeto que domina, el sujeto que está situado frente al mundo y lo domina, ¿no? El dominador absoluto es el que tiene a cargo el poder. Los que se sitúan en la misma idea pero en el poder son dominados por esa presencia, ¿no? Y acá entonces tenemos una cuestión importante que plantea este otro pensamiento en el que estoy interpretando y hablando en función de este autor, que coincide con cosas que algunos venimos pensando, que vienen de toda una línea de una filosofía de la diferencia, del acontecimiento, opuesta a la filosofía hegemónica en Occidente, que sería la filosofía platónico-hegeliana, digamos. Hegeliana porque de alguna manera sería el Platón de la modernidad. Esta filosofía que tiene otra línea, ¿no es cierto? El socrático, de Spinoza, de Nietzsche, Persón, Deleuze, digamos así, como un sintetizador importante de este momento. Y en este sentido, creo que todo este planteo permite pensar esta diferencia de relación entre lo que sería potencia y poder. Potencia es la que, por ejemplo, asume el sujeto en un movimiento, plantea su necesidad, su deseo, su verdad, y la lleva adelante. Poder generalmente es lo que
se acumula para poder lograr el éxito en esos planteos, pero sobre todo el poder tradicionalmente se ha situado siempre en el lugar del poder político, ¿no? Sea en la institución religiosa, el Estado o en la práctica de los psicólogos o el psicoanálisis. Entonces esto nos lleva ahora al principio de donde veníamos, que es la institución, porque esto nos sitúa en esta oposición y casi contradicción entre lo que sería el movimiento y la institución. Es algo que de alguna manera tocó también el psicoanálisis, que en esta tradición de la formación de nosotros, porque desde Freud se hablaba del movimiento psicoanalítico, pero Freud trabajó mucho para construir una institución. Entonces, en la construcción de la institución hubo de alguna manera la negación del movimiento, ¿no? Que además es lo que produce la institución, es algún tipo de paralización y la captura del movimiento dentro de sus propias instancias. Entonces, esto nos sitúa constantemente en contradicciones que son internas a la propia instancia donde nosotros estamos, y en este movimiento constante entre cuánto asumimos del movimiento, o sea, de lo positivo de la potencia, de la creatividad, en función de lo que sentimos que es nuestra vida y que queremos como queremos que sea, y lo que la somete. Bueno, esto hace que digamos, la realidad y nuestra realidad sea, precisamente, esté constantemente sumida en estas contradicciones, a veces internas y a veces por fuera, ¿no? Y que esto provoca multitud de ambigüedades y malentendidos, porque en el diálogo entre distintas instancias, sujetos, etc., muchas veces aparece como que estamos hablando en el mismo lenguaje y no estamos en el mismo lenguaje. Acá hay códigos diferentes. Entonces, si decimos inconsciente, podemos estar diciendo inconsciente desde varios puntos de vista distintos: psicoanalítico, esquizoanalítico, antropológico, matemático. Y si no acordamos de qué estamos hablando, esto produce el malentendido y que el pensamiento vaya por cualquier lado, ¿no? Pero hablando de alguna de estas contradicciones, acá el compañero había hecho referencia a la creación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Escuela Freudiana de Buenos Aires se llamó, ¿no? Sí. No sé. Bueno, no sé, yo pregunto desde afuera, ¿no? Pero quería nada más que hacer una referencia a dos momentos de nuestra propia historia. Uno de ellos fue la creación de lo que se llamó el Centro de Estudios Psicoanalíticos de Rosario, que se fundó por los años 70, en el momento donde, digamos así, el advenimiento de la crítica política, epistemológica, teórica, clínico, estaba en auge, con el pensamiento que venía por un lado del estructuralismo, sobre todo, ¿no? El marxismo estructuralista, el psicoanálisis impregnado de estructuralismo, etc. Entonces se creó este centro de estudios con distintos sectores, ¿no? De epistemología, donde estaba Yarreta precisamente, teoría, donde estaba Rafael Paz, técnica, donde estaba
Gregorio Barenboim, y un área clínica donde había varios, uno de ellos era Juan Carlos Bornón. Bueno, lo que yo quería referir por estas situaciones de contradicción que se da en el seno de las instituciones, era que cuando se decidió confeccionar un estatuto para que el proceso de institucionalización se afirmara, ahí se comenzó a discutir una cuestión que se convirtió en una lucha bastante feroz por momentos, y era que un grupo planteaba que fuese una institución a la cual pudiese ingresar solamente médicos y psicólogos. Y otro grupo, en el cual yo me encontraba, que éramos populacheros, ¿no?, que decíamos que lo que queríamos era una institución donde cualquiera que quisiera entrar y que se sintiera con capacidad de aprender y de hacer una experiencia, entrara. Y bueno, triunfamos en ese momento los populacheros y los demás se fueron, ¿no? Entonces quedó una institución abierta a todo aquel que quisiera ingresar. En otro momento, después del proceso cívico-militar, un grupo que habíamos comenzado con lo que se llamaba el Grupo Los Sábados, porque después del proceso habíamos estado dispersos en montones de lugares y nos empezamos a juntar y dijimos, ¿qué nos pasó en estos 10 años? ¿Dónde anduvimos? ¿Qué hicimos? Entonces, bueno, nos juntamos para contarnos la historia de esos 10 años prácticamente de diáspora, ¿no? Y después de un tiempo, alguien planteó que sería interesante darle una forma a esto. Entonces surgió la idea de crear una institución. Y en este punto volvió a darse un conflicto que también tuvo sus momentos muy rígidos, y es que un grupo planteaba la afiliación a la Escuela Freudiana de Buenos Aires, la Cañana, y otro grupo, de nuevo los populacheros, que nacemos siempre en todos lados, y que planteamos que no queríamos, que queríamos una escuela autónoma, ¿no? Que después lo que pasara no veríamos, pero queríamos una escuela autónoma. Así que volvimos a ganar los populacheros. Pero fue bastante sangriento y quedaron restos. Yo quedé después de un tiempo también en el camino, porque fue una pelea muy desgastante. Después las contingencias posteriores no sé qué pasó. Pero me parece que esto alude a esta cuestión de la lista de su institución, de la crisis de la presencia soberana y de esta lucha constante por el desarrollo de un pensamiento que implique un mayor grado de autonomía respecto de lo sacralizado y lo hegemónico en este occidente que somos nosotros, ¿no es cierto?, que somos hebreos, romanos, cristianos, y que planteamos precisamente que podría pensarse en que se estuviera construyendo un mundo diferente. Deleuze dice por ahí, hay que volver a creer en el mundo, o sea que hay que dejar de creer en alguno de estos absolutos, Dios, el Estado, Padre, sujeto del yo, y creer en el propio mundo, ¿no? Un mundo de inmanencia, un mundo donde todo se juega en el campo de la realidad, de los sujetos, de sus encuentros y de sus desencuentros. Nada más.